3 reinos. Yo, Yuan-Xi, me casé con Zenmi desde el inicio. Saludos, viajeros entre mundos imposibles. Gracias por volver a acompañarnos en esta aventura que nunca duerme. Recuerda siempre, todo lo que estás por escuchar es pura ficción desatada. Así que no te animes a probar hechizos caseros, podrían no salir bien. La obra y sus derechos pertenecen únicamente a su autor original. Nosotros solo le damos voz y vida para ustedes. Gran noticia. Ya nos encontramos oficialmente en Patreon. Suscríbete y disfruta nuestros fanfics antes de su estreno en YouTube. Tu apoyo nos motiva a seguir creando historias cada vez más épicas. Únete. Punto. También está el marco del ataque principal, que se encuentra en el centro de todo el ejército. Si dentro de poco hay una guerra real, deben recordar poner todas las fuerzas clave en el centro. El señor nunca debe tener un accidente, así que deben proteger su seguridad. Los generales bajo su mando no se atrevieron a demorarse en lo más mínimo al escuchar las órdenes de Zhao Yun. Así que enviaron docenas de exploradores a las montañas de ambos lados para investigar. Justo cuando Zhao Yun estaba haciendo estos preparativos, Pan Tong se acercó. Al ver a Zhao Yun despachando tropas, le dijo: General Zhao Yun, le dije antes que el señor insistirá en tomar el camino. Parece que lo dije es correcto. General Zhao Yun no tiene que preocuparse demasiado por este asunto. Tengo una idea que puede resolver todos los problemas que tiene nuestro ejército ahora mismo. Tras escuchar las palabras de Pan Tong, Zhao Yun se inclinó respetuosamente ante él. Debe mantener un respeto absoluto por él. Porque en la dinastía Min, en el mundo actual, también conoce la identidad y el estatus de Pan Tong. ¿Quién puede coexistir con Zhuge Liang es Pan Tong? Especialmente en términos de habilidad militar, el talento de este Pan Tong aún supera al de Con Min. Esta vez, Pan Tong pudo acompañar al ejército, y Zhao Yun se sintió muy feliz. Entonces abrió la boca para pedir consejo y dijo: asesor militar, no sé qué truco para resolver la crisis. El alto orgullo del ataque principal, no puedo detenerlo. Dado que esta vez elegimos tomar el camino, debemos proteger la vida del señor. Tras escuchar los pensamientos de Zhao Yun, Pan Tong le sonrió y dijo: ve con el señor dentro de un rato, y deja que el señor baje del carruaje y monte en el caballo. Y busca a alguien común. Ropa de soldado, ponte el ataque principal y déjalo entrar al ejército anterior 55. No montes sobre carros ni en medio del ejército, de esta manera, el atacante principal podrá escapar del terreno peligroso. Antes de entrar en la montaña ayer, ya estaba observando el cielo de noche 35. Además, al ver las colinas y el denso bosque, no salió ningún pájaro 35. Se puede ver que debe haber soldados emboscados aquí buscando flores. Además, para estos riesgos desconocidos, nuestros caballos de guerra ya tienen algunas advertencias. ¿Es solo que no lo encontraste? Tras escuchar las palabras del asesor militar, Zhao Yun también sintió una gran admiración por Pan Tong. De esta manera, se pueden evitar muchos eventos importantes. Por astuto que fuera el enemigo, nunca había visto la verdadera apariencia de Yuan-Xi. Si estuviera en el marco, aumentaría el nivel de peligro de Yuan-Xi. Y obviamente, el objetivo del ataque del oponente ahora es Yuan-Xi. Según el plan que Pan Tong había dado, Yuan-Xi puede sobrevivir a este riesgo sin problemas. Con tal plan y tal idea en mente, Zhao Yun quiso ir al marco de Yuan-Xi. En ese momento, se escuchó el oportuno sonido de un caballo de guerra que se dirigía hacia él. Pan Tong y Zhao Yun se sorprendieron mucho al ver quién era el otro grupo. Inmediatamente después, se desmontó y saludó respetuosamente a Yuan-Xi, porque la persona que vino no era otra persona, sino Yuan-Xi. En este momento, Yuan-Xi también vestía armadura y montaba un caballo de guerra, con el aspecto de un general que luchó en la batalla. Punto. Además, el poder que Yuan-Xi emana ahora es superior al de Zhao Yun. Se puede decir que, en términos de poder de combate, Zhao Yun muestra una tendencia aplastante. Al ver esto, Zhao Yun se sintió muy feliz. Estaba a punto de ir al carro y le pidió a Yuan-Xi que lo acompañara. Inesperadamente, Yuan-Xi llegó por primera vez. Se puede ver que Yuan-Xi también tiene su propia estrategia, 480, y perspicacia para esta marcha de combate. Al ver a Zhao Yun y Pan Tong, discutieron aquí. Yuan-Xi también dijo con una sonrisa: General Zhao Yun, si estoy en lo cierto, el asesor militar debería haber planeado que me encontrara. Permítame disfrazarme de soldado raso y seguir por este camino. Al escuchar estas palabras, Zhao Yun también mostró una ligera vergüenza. Porque lo que Yuan-Xi espera ahora es exactamente lo que está a punto de hacer. Se puede ver que la estrategia de Yuan-Xi en este asunto es superarlos a él y a Pan Tong.
Y cuando Pang Tong vio a Yuan Xi, ya lo esperaba y sintió una gran admiración. Tener un monarca tan sabio, esta vez no está lejos. Si van a Persia a luchar, las posibilidades de victoria serán mucho mayores. También existe la capacidad de realizar un ataque principal tan sabio y guiar a la dinastía Min hacia ellos. Pronto se desplegará la bandera del rey y el mundo entero se rendirá. Esta vez, Yuan Xi no se opuso al plan de Pang Tong y Zhao Yun, ya que también quería saber quién en este denso bosque quería asesinarlo. Antes de adentrarse en él, al igual que Pang Tong, observó el cielo nocturno. Además, al ver sobre el bosque de la montaña, no voló ningún pájaro. De esto se desprende que también saben que debe haber una emboscada aquí. Es solo que Zhao Yun y Pang Tong no lo esperaban. Esta vez, Yuan Xi no tenía la intención de evitarlo. Asesinato. En cambio, pretendía aniquilar de un plumazo a todos los emboscados en el bosque. Con esta idea, Yuan Xi comenzó a formar un ejército. Pang Tong quedó muy impresionado con la formación de Yuan Xi. Porque, tanto desde el punto de vista del arte de la guerra como desde la perspectiva estratégica, era extremadamente poderosa. Poco después de la disposición de Yuan Xi, este heroico maestro de la dinastía Min se dividió en 3 caminos. Y en cada camino, había un general famoso en el mundo luchando. Yuan Xi y Zhao Yun llegaron juntos al antiguo ejército y le dieron el mando a todo el ejército. Tras la correcta disposición, Yuan Xi fue el primero en montar a caballo y se abalanzó sobre el camino. Y todos los soldados de la retaguardia siguieron a Yuan Xi sin dudarlo, adentrándose en el interior. Al frente de los 2 ejércitos en Persia, el rey Zhuoxian, Agendaz, no apareció en persona esta vez. Pero también envió a su oficial más capaz, el líder de los caballeros de la armadura dorada. Alderil. Lideró a 1000 caballeros con armadura dorada, actuó como vanguardia y se lanzó al ataque 1.5. Hay 150.000 soldados en la retaguardia. Este es el rey persa Zhuoxian, el rey Agendas, y ahora toda la confianza está en él. Por otro lado, en el ejército de Daming, solo había 70.000 caballos. Entre estos 70.000 caballos, había unos 30.000 hombres en la vanguardia. Estos 30.000 caballos eran todos de la caballería de hierro Karasuma, liderada por el general Yun. Esta vez, Chen Qingzi colocó a la caballería de hierro Karasuma al frente de los 2 ejércitos para desempeñar un papel como atacante, y hubo otros arreglos. Porque después de la caballería de hierro Karasuma de Yun, también hay un ejército de túnica blanca liderado por Ben Wu. Este ejército de túnica blanca es valiente e invencible, y puede vencer al enemigo lo antes posible. Y detrás de él, están Yan Yuan y las élites de la dinastía Min lideradas por él. Esta vez, la otra parte obviamente está planeando probar el poder de Daming. Por lo tanto, solo se enviaron 1,000 caballeros con armadura dorada. Se puede ver que la arrogancia de este rey persa ha alcanzado su punto máximo. También está el líder de los caballeros dorados 23, quien también comete algunos descuidos. Chen Qingzi llegó al frente de los 2 ejércitos y, al ver la situación, condujo su caballo al lado de Yun. Luego le dijo a Yun, general Yun, no necesitamos mostrar piedad en esta batalla. Solo necesita desplegar el mayor poder de su caballería de hierro Karasuma. Destruya completamente a los caballeros dorados del rey persa, 35 y esta vez, intentan ponernos a prueba. Pero no podemos darles esa oportunidad, esta batalla es nuestra primera batalla contra el grueso de las fuerzas persas. Si gana la primera batalla, podrá elevar el prestigio de mi ejército Min. Tras escuchar las palabras de Chen Qingzi, Yun asintió repetidamente, muy preocupado por la batalla. Anteriormente, había usado toda su fuerza para liderar al ejército de 7.000 hombres de túnica blanca y derrotar a todos los caballos del Zhuoxian Bangagendaz. Además, obligaron a sus fuerzas restantes a retirarse a un pequeño pueblo a 80 kilómetros de distancia. Ahora, la llegada del rey persa Darío Iri ha despertado en Yun y su subordinada, la caballería de hierro Karasuma, un poco ansiosos por intentarlo. Después de todo, también quería saber si el ejército de túnica blanca de Chen Qingzi era más poderoso. Aún en sus manos, la caballería de hierro de Ulan es aún más fuerte. Esta batalla es su famosa batalla, así que no hay ambigüedad. De cara al otro lado, la batalla se dividió, y 1000 caballeros de la armadura dorada rugieron hacia ellos. Yun no dudó más, blandió el martillo doble en su mano y se precipitó primero. Después, la caballería de hierro Karasuma, que lo seguía, también cargó contra la armadura dorada. Caballeros con un poderío militar inmenso. Al ver a Yun,
La abrumadora mayoría de soldados se abalanzó sobre ellos. El líder de los caballeros de la armadura dorada, Alderil, sintió pánico de repente. No esperaba que el otro bando pudiera lanzar un ataque aplastante contra ellos con 30.000 caballos. Esta vez, si el enfrentamiento se concentra en un solo lugar, los 1000 que lo acompañaban podrían no ser capaces de resistir ni un instante. Por lo tanto, al pensar en esto, le dijo de inmediato al teniente que estaba a su lado, 480 ordenó de inmediato que todos los caballeros de la armadura dorada que los respaldaban atacaran juntos al ejército Min 35, de lo contrario, con la fuerza de 1000 de nosotros, seremos absorbidos instantáneamente por los otros 30.000. El teniente que estaba detrás de él acudió de inmediato al oír tal situación. La retaguardia se retiró, y entonces el ejército Jingia, que se encontraba en la retaguardia, entró en la batalla. Esta vez, la batalla se dio por terminada. La caballería de hierro Bulan de Yun era la más valiente y capaz de luchar entre la caballería. Además, tiene una ventaja muy fuerte en términos de cargar hacia la batalla. 30.000 caballos pasaron rugiendo, y este persa, el líder de los caballeros dorados, Alderil, estaba entre la vanguardia. Las tropas que lideraban eran solo unas 1000 personas, por lo que pronto comenzaron a enfrentarse a las 30.000 personas lideradas por Yun. Este encuentro fue algo que nunca olvidaría. Al ver a Yun bailar con 2 martillos, hay el poder de 10.000 tropas entre sus brazos, y es un golpe contundente contra sus caballeros con armadura dorada. Esta vez, el golpe los hizo sentir completamente aterrorizados. Aunque todos llevaban armadura pesada y sostenían espadas pesadas, en las manos de Yun, era como estar cortando melones y verduras. A medida que más y más caballeros eran derribados de sus caballos, Alderil, el líder de los caballeros con armadura dorada, también mostraba miedo. Juró que nunca había visto a un hombre tan feroz en su vida. Con la fuerza de una persona, puedes lanzarte al ejército. Y en cada enfrentamiento, varios o incluso docenas de jugadores morirán bajo su doble martillo. Cuando vio esto, instó al caballo debajo de su entrepierna y rápidamente atacó a Yun a tiempo. Cuando Yun vio al oponente atacando y sosteniendo un arma, también mostró una sonrisa muy ardiente. Pronto, blandió sus martillos dobles y se enfrentó a la cabeza de los caballeros de la armadura dorada, la espada de Alderil. Esta vez, el enfrentamiento fue como un trueno sordo. Vio la cabeza de los caballeros de la armadura dorada, y la pesada espada que sostenía fue arrebatada. Pero después de que Yun viera tal situación, fue imposible renunciar a una oportunidad de ataque tan buena. Entonces usó el martillo con su mano izquierda y rápidamente lo enfrentó, y la parte frontal de la cabeza de los caballeros de la armadura dorada se giró. Al ver tal situación, Aldil se atrevió a continuar luchando con Yun. Es obvio que el poder de combate de los dos no está al mismo nivel en absoluto. Entonces, tan pronto como instó al caballo de guerra, planeó ir hacia atrás, pero con tal movimiento, aunque escapó de la catástrofe. Pero la enorme cabeza del martillo de Yun golpeó directamente la cabeza del caballo de guerra. Inmediatamente después de la entrada del caballo de guerra, se hizo añicos y se desplomó al suelo en el acto. Dado que el caballo de guerra fue asesinado por Yun esta vez, también cayó directamente debajo de él. Justo cuando estaba a punto de levantarse y huir, vio el mazo de Yun y lo colocó sobre su hombro izquierdo. Si se resistía un poco, su pesado martillo le destrozaría la cabeza. Tras ver esto, también supo que esta vez, estaba completamente capturado. Antes de liderar al equipo para atacar a Yun, sabía que esta persona debería ser el líder del ejército. Luchando contra él esta vez, también planeaba capturarlo, lo que también sería beneficioso para la próxima pelea. Además, su idioma no es fluido, por lo que no hay necesidad de dejar demasiado afecto entre los enfrentamientos. Al ver que el oponente ya había renunciado a la resistencia, Yun ordenó a los soldados bajo su mando que lo ataran y lo reprimieran. Cuando su propio entrenador fue capturado por el oponente, el corazón militar se sumió instantáneamente en el caos. Los 1000 caballeros con armadura dorada tardaron menos de 10 minutos en luchar. Fue completamente engullido por la caballería de hierro Karasuma de Daming, de dinero, y detrás de él, 50.000 miembros de los caballeros blindados dorados galoparon hacia adelante. Al ver a sus tropas de vanguardia, estaban muertos y heridos, y por un tiempo perdieron la conciencia de la lucha. Luego giró la cabeza del caballo y galopó hacia el campamento militar persa. Yun capturó Alderil, la cabeza de los caballeros blindados dorados.
Él tampoco se rindió, y después del ataque contra el ejército persa, abrió la boca y le dijo Chi al caballero de hierro Karasuma que estaba detrás. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Soldados, esta es nuestra última batalla contra el grueso de Persia, mientras podamos derrotarlos por completo, esta batalla de Persia estará ganada, esta soberanía persa también caerá en nuestras manos, de ahora en adelante, Persia se rendirá por completo a nuestra dinastía Min. Si Persia se rinde, nuestros descendientes disfrutarán de paz en esta guerra para siempre, no solo nos preocupamos por nosotros mismos, sino también por nuestros descendientes de la dinastía Min, y aún más por la gente del mundo, si ya no pueden experimentar el bautismo de guerra, podrán vivir una vida pacífica y feliz. Las palabras de Yun fueron sonoras y contundentes, y 480 tuvieron una tentación infinita. Motivando a la caballería de hierro Karasuma, se oyeron estallidos de rugidos. Después, lo que el sello de hielo señaló fue el campamento persa opuesto, aunque el número de persas ahora era el doble que el de su ejército Min. Pero este impulso también les hizo sentir que iban a ganar. Más tarde, bajo el liderazgo de Yun, los 30.000 caballeros de hierro Karasuma eran como espadas de acero. Rápidamente apuntaron al ejército persa. Los 50.000 caballeros de la armadura dorada que se habían retirado, al ver tal situación, solo pudieron entrar en pánico y luchar con la caballería de hierro Ulan, CDBF. Debido a esta batalla, todos los caballeros de la armadura dorada vestían armaduras doradas y sostenían espadas pesadas. Por lo tanto, en términos de flexibilidad, se vio muy obstaculizada. En cuanto a la caballería de hierro Karasuma, liderada por Yun, todos vestían armadura ligera y sostenían un machete. Por lo tanto, al luchar, son extremadamente sensibles. Además de los caballeros de la armadura dorada actuales, debido a la derrota anterior, también se han vuelto tímidos. En este aspecto, el fracaso ya ha sido revelado. Pronto, bajo el ataque de los caballeros de hierro Karasuma, los 50.000 caballeros de la armadura dorada. Es decir, casi 10.000 personas fueron directamente separadas de sus caballos. En cuanto a las 40.000 personas restantes, todas abandonaron se pusieron los cascos y corrieron hacia sus posiciones. La batalla que se avecinaba también afectaba a la mente del carruaje en la retaguardia. En ese momento, el rey persa Darío I se encontraba en la cuenta militar, y había dos bellezas persas a ambos lados. Durante un tiempo, desconoció la situación de la batalla, y seguía bebiendo y divirtiéndose. Porque también sabía que esta vez solo los caballeros de la armadura dorada y Alderil saldrían. Sin duda podrían sorprender a Daming, además de contar con 150.000 caballos. Con semejante impulso, el ejército Min no tenía ninguna posibilidad de rendirse. Justo cuando disfrutaba en el campamento militar, un soldado de afuera, Pence, entró corriendo presa del pánico. Entonces dijo, Su Majestad no está bien. Justo ahora, el general Alderil, al mando de los caballeros de la armadura dorada, lanzó la primera oleada de ataques contra el ejército Min. 99 es solo que el ejército enemigo fue demasiado violento, y los miembros de los caballeros de la armadura dorada murieron en un instante, y el general Aldil también fue capturado por el enemigo. Ahora los 50.000 caballeros de la armadura dorada han sido asesinados por más de 10.000, todos los caballos restantes, arrojando sus armaduras y armaduras, huyeron hacia el campamento 35. Perdimos esta batalla, ¿qué debemos hacer ahora? Darío I, rey de Persia. Escuchó a su soldado bajo su mando decir esto. El rey de Persia se sintió repentinamente conmocionado. Esta noticia fue simplemente increíble. Porque en esta batalla, tenía la mentalidad de ganar. No esperaba oír el resultado de esta derrota, así que no puedo aceptarlo ahora. Sus caballeros con armadura dorada son todos muy valientes. Las espadas pesadas en sus manos pueden cortar fácilmente las lanzas y los cuchillos cortos del enemigo. Tanto la defensa como la ofensiva han alcanzado su límite. En su anterior lucha contra Giswang, repelió a sus hombres y los obligó a regresar al país. Durante la guerra con Egipto, los poderosos romanos también sufrieron un golpe fatal. Este también es su punto fuerte, el ejército persa, que siempre ha sido su punto fuerte. Pero incluso con un ejército tan poderoso, bajo el ataque del ejército Min, no resistió ni una sola ronda. Esto le hizo sentir que no era impactante. Para confirmar si el soldado le había mentido, ordenó de inmediato a sus subordinados que trajeran su armadura. Luego, vestido con una armadura de batalla y empuñando una espada, salió corriendo. Al llegar al cuartel,
vio que ya era un caos. En el campo de batalla, decenas de miles de miembros del cuerpo blindado dorado huyeron. Tal escena era algo que nunca había oído ni visto antes. Ahora que se ha presentado tal situación, necesita urgentemente ajustar su postura de combate. De lo contrario, si son atacados por el otro bando en el ejército central, esta vez, serán completamente desintegrados. Tras ver esto, el rey persa envió tropas de inmediato y ordenó al resto de los generales bajo su mando, los ballesteros se prepararon de inmediato para usar nuestras poderosas flechas de ballesta para contener al oponente y disparar a sus posiciones, 99 para evitar que se abalanzaran sobre el centro del ejército, los escuderos están listos para impedir que los caballos y la caballería ligera del enemigo ataquen el centro del ejército. Nuestro ejército, y nuestra caballería ligera, así como los escuadrones de la muerte de nuestro ejército, se lanzaron al frente de inmediato. Si nuestro ejército es superado por ellos, nuestro destino será el mismo que el de Zuoxian Bangahendaz. Con el envío de tropas, hubo otra sucesión de generales y comenzaron a reclutar tropas. Los arqueros, los soldados con escudos y los soldados con armadura pesada se acercaron desde las dos alas y se acercaron al centro en busca de flores al mismo tiempo. También hay un cuerpo de armas de fuego, lo que demuestra que esta vez era el rey persa Darío y, cuando atacó al ejército Min, también sacó a relucir toda su ascendencia persa. Con el cuerpo de armas de fuego y los ballesteros uniéndose a la batalla, la caballería de hierro Karasuma, liderada por Hueyun, cargaba. Finalmente encontraron un obstáculo, los caballeros de hierro Karasuma no temen a la vida ni a la muerte. Pero una cosa tan insignificante. El sacrificio también les dio un dolor de cabeza. Por lo tanto, bajo las instrucciones de Hueyun, cuando perseguían, empujaron la posición hacia adelante y establecieron un campamento en dirección a unas 5 millas. En la retaguardia, Chen King recibió a los ballesteros, el batallón de armas de fuego y los escudos del oponente, cuando los soldados habían llegado a la línea del frente. Inmediatamente ordenó a Ben Wu y Yang Yuan. Liderando el batallón de escudos, el batallón de ballestas continuas y su batallón de armas de fuego más poderoso. Todos ellos fueron transferidos al frente de los dos ejércitos. Dado que la otra parte ya se ha desgarrado la cara con ellos, no hay necesidad de ellos, dejando un poco de espacio para la gente aquí. Punto. Además, la caballería de hierro de Ulan, al mando del general Hueyun, también entró en combate. La posición había avanzado 5 millas. Esto proporcionaba condiciones extremadamente favorables para la retaguardia, la carga del antiguo ejército y la desintegración de las posiciones enemigas. Dado que el otro bando deseaba luchar, eran muy brillantes y los acompañarían hasta el final. Con el reabastecimiento de tropas en la retaguardia, los generales Ben Wu y Yang Yuan llegaron a la hora 480. También llegaron el batallón de armas de fuego, el batallón de ballestas y los soldados con escudo. Hueyun, al frente, y su caballería de hierro Karasuma también recibieron un relevo. Además, detrás de ellos, había 7.000 soldados vestidos de blanco, siempre listos para defenderse. Incluso Hueyun sentía una gran admiración por la fuerza del ejército Pao Blanco. Tras desplegar semejante poder, Hueyun dejó escapar un rugido. Instruyó a sus subordinados, la caballería de hierro de Ulan, para que continuaran su avance bajo la protección del batallón de armas de fuego y el batallón combinado de ballestas. Tras la derrota de los caballeros de la armadura dorada, también huyeron rápidamente al lugar de sus dos regímenes militares. Entre la caballería de hierro Karasuma de Hueyun y los caballeros de la armadura dorada que escaparon, la distancia entre ellos era de tan solo unos 500 metros. A tal distancia, era posible atacar con un arma de fuego. Por lo tanto, al pensar en esto, Chen Qingzi ordenó de inmediato al batallón de armas de fuego que iniciara un ataque a gran escala contra la posición enemiga. Tras recibir la orden, los generales del batallón de armas de fuego desplegaron de inmediato todas sus armas de fuego más poderosas. Entonces, una potencia de fuego inagotable atacó el campamento persa. Además, el batallón de ballestas de repetición en la retaguardia también se dividió en 5 columnas bajo la protección del batallón de armas de fuego. Cubriéndose mutuamente con las columnas, se escalonó para llevar a cabo. Se lanzaron ataques de empuje plano. Después, una lluvia de espadas llenó el cielo y atacó el campamento persa. El rey Darío I de Persia quedó atónito al ver tal situación. Había luchado durante tantos años y nunca había visto un ataque tan poderoso. Al amparo de armas de fuego y ballestas de repetición, la caballería enemiga seguía cargando hacia adelante, sin importarles la vida.
Debes saber que todos estos jinetes llevan armadura ligera y empuñan machetes, y no hay protección. En la lucha, incluso con sacrificios, no hay miedo. En este punto, sus tropas persas son muy inferiores. Anteriormente, cuando los caballeros de la armadura dorada cargaban, todos ellos vestían armaduras doradas. No se les podía disparar arcos y flechas comunes. Y su mano es el punto clave, pues pueden cortar fácilmente el filo de la espada del oponente. Aún así, cuando el oponente mejoraba, seguían siendo derrotados. Esta situación también ha provocado que su ejército caiga en un estado de pasividad total. Sumado a las armas de fuego, que ahora están por todo el cielo, y la lluvia de espadas, todo el ejército anterior puede considerarse con grandes bajas. El soldado escudo inmediatamente tomó el escudo y comenzó a defender, pero aún así. Cuando cayó la enorme ira de Daming, la explosión causada por 1.5 también causó grandes pérdidas a sus soldados escudo. En un abrir y cerrar de ojos, 5.000 soldados escudo perdieron a unas 3.000 personas. Al ver una pérdida tan grande, el rey Darío I de Persia se sintió muy angustiado. Pero ahora también está atrapado en un dilema, y pensó que podía liderar el ejército. Para la cruzada contra el ejército Min, no esperaba liderarla, y muchos guerreros persas se convirtieron en el lado defensivo. En tal situación, planeaba retirarse. Pero incluso si quisiera hacerlo, era claramente impracticable. Los generales acudían constantemente al rey persa Darío I para informarle de la batalla. En tan solo 10 minutos de batalla, las bajas en Persia ascendieron a unos 20.000 hombres y caballos. Con semejantes pérdidas, era evidente que la caballería de hierro Karasuma del enemigo solo había sufrido entre 700 y 800 bajas. Y las ballestas y armas de fuego del enemigo eran de una calidad muy superior. En Persia, tenían armas de fuego y ballestas. En ese momento, el rey persa Darío I comprendió por completo por qué el rey de Fuoxian, Agendaz, estaba tan asustado por el ejército de Daming. Hasta entonces, solo sabía que los 50.000 caballos de Fuoxian Bang Agendaz eran suficientes. Porque, en tan solo unos días, solo unos pocos miles de soldados restantes fueron derrotados. En ese momento, seguía allí, riéndose de Fuoxian Bang Agendaz. En el verdadero enfrentamiento con el ejército de Daming, sabía lo aterradora que era la fuerza del enemigo. Pero ahora, incluso si tuviera más ideas, sería inútil. Solo se atrevería a atacar con todas sus fuerzas. No podía creer que ahora tuvieran 150.000 persas, mientras que el otro bando solo tuviera 70.000. Con tal disparidad numérica, era imposible vencer al oponente. Al pensar en esto, el rey de Persia apretó los dientes, abrió la boca con crueldad y ordenó a los generales, ordenen de inmediato a los caballeros de la armadura dorada que carguen y destruyan la caballería de hierro de Daming. Todos llevan armadura pesada y empuñan espadas pesadas, y tienen la fuerza para luchar contra la caballería ligera de los demás. Si huyen a toda prisa, todo nuestro campamento militar será alcanzado por el ataque y la matanza del otro bando. A ciegas. Escapar solo agravará nuestras pérdidas. 35 La orden del rey persa Darío I fue comunicada rápidamente. El comandante adjunto de los caballeros de la armadura dorada, a oídos de Faribolz, lo había visto con sus propios ojos durante el ataque. ¿Cómo fue que el jefe del regimiento, Alderil, fue capturado por los generales enemigos? Junto con los generales enemigos, empuñar un doble martillo es extremadamente heroico. Entre el movimiento de los brazos, hay un poder inmenso. Frente a tal persona, no opuso la más mínima resistencia. Ahora, los caballeros de la armadura dorada, incluso si fueran muchos, solo podían hacer que el oponente los matara por completo. Por lo tanto, al pensar en esto, no pretendía competir directamente con el ejército de Daming. Pero ahora el rey persa Darío I también le había ordenado morir. También tenía que obedecer órdenes, y al pensarlo, apretó los dientes y se dio la vuelta con los caballeros de la armadura dorada. Enfrentándose al líder de Ueyun, Karasuma Iron. La caballería se abalanzó. Con su fuerza actual, pretenden enfrentarse al ejército Min una vez más. Cuando Ueyun vio a los caballeros con armadura dorada, todos los hombres y caballos ajustaron sus cabezas y fijaron sus objetivos en ellos nuevamente. También siento que hay interés, si la otra parte huye todo el camino. Para él, como general, perdió demasiado interés. Le gusta la emoción de matar al líder enemigo debajo de su caballo. Ahora que la otra parte ha ajustado la cabeza del caballo y una vez más presentó una situación de lucha con ellos, esto también despertó el deseo de Ueyun de luchar. Pensando en esto, Ueyun blandió los dos martillos,
y el caballo de guerra bajo su entrepierna saltó con un relincho. Cargó hacia los caballeros de la armadura dorada del oponente y vio a Ueyun tomando la delantera, cargando hacia la batalla. Los generales bajo su mando también son extremadamente valientes, sosteniendo un machete y vistiendo armadura ligera. Enfrentándose a los caballeros de la armadura dorada del oponente, se precipitaron. Esta guerra comenzó de nuevo, y la actual caballería de hierro Karasuma perdió alrededor de 1,000 de poder de combate después de batallas anteriores. Sin embargo, los caballeros de la armadura dorada habían perdido casi 18,000 personas en base a tal batalla. También se puede decir que la caballería de hierro Karasuma puede ser 1 contra 10, enfrentándose entre sí, y ahora están igualados consigo mismos. Ueyun fue aún más valiente e intrépido, y luego se enfrentó a los caballeros de la armadura dorada nuevamente. Chen Qingzi, que estaba en la retaguardia, vio a Ueyun liderando a la caballería de hierro Karasuma, corriendo hacia adelante con tanta valentía. También se sintió muy emocionado en su corazón. En esta batalla, vio el poderío militar de la dinastía Ming reflejado en el cuerpo de Ueyun. Si en el ejército Ming todos pudieran ser como Ueyun, no tendrían miedo de enfrentarse a poderosos enemigos extranjeros. Además, en esta batalla, también vio la valentía y la intrepidez del ejército Ming. Ante un enemigo tan fuerte, seguimos avanzando con valentía. Sabiendo que esta vez el otro bando también estaba preparado, pero sin remordimientos. Al pensar en esto, Chen Qingzi se dirigió al frente del ejército. Entonces tomó la baqueta, y fue Lei quien tocó el tambor de guerra. Él mismo debía tocar el tambor para animar al general Ueyun. También es necesario animar a los soldados que derrotaron al enemigo en Daming. Con el sonido del tambor de 3 vías, los nobles sentimientos de Ueyun se inspiraron profundamente. Entre el blandir de los martillos gemelos, más soldados de los caballeros de la armadura dorada murieron bajo el impacto. El subcomandante de los caballeros de la armadura dorada tuvo menos de 3 rondas de enfrentamiento con Ueyun. El martillo de Ueyun lo golpeó en el pecho, vomitando sangre y muriendo en el acto. Tan formidable poder de combate hizo que todos los soldados de los caballeros de la armadura dorada persas sintieran escalofríos en sus espaldas. Una voluntad de lucha tan fuerte y heroica, y una gran capacidad de combate, también es un impulso que nunca habían visto en todos estos años. Ni siquiera los soldados romanos con los que lucharon antes, así como el pueblo Kusan, habían alcanzado tal nivel. Al ver esto, también sintieron pánico en sus corazones. Pero ahora que la batalla ha comenzado, no hay por qué temer. Al pensar en esto, vi a todos los caballos de Persia, empuñando espadas pesadas, luchando constantemente con los caballeros de hierro Karasuma. Porque esta vez los persas, y los caballos sostenían espadas de espada. Por lo tanto, en cada ataque, la caballería de hierro Karasuma luchará una y otra vez. Pero Karasuma Tetsuki, en virtud de su propia flexibilidad, sosteniendo un machete, cada vez que también causó un gran daño a los caballeros dorados. Cuando los dos ejércitos lucharon, los principales comandantes de ambos lados vieron la batalla esta vez. Especialmente en este momento. Chen Qingzi estaba de muy buen humor tocando los tambores. Al ver a los caballeros de hierro Karasuma y los caballeros con armadura dorada apresurarse a matarse entre sí, el golpe fatal que provocó, también sentí una gran admiración en mi corazón. Después de todo, la caballería de hierro Karasuma liderada por Ueyun es muy inferior a los caballeros con armadura dorada Xing en términos de equipo. Incluso bajo tales condiciones de control y equilibrio, la caballería de hierro Karasuma, liderada por Ueyun, aún podía exhibir su prestigio. Esto también hizo que Chen Qingzi lo mirara con admiración. En ese momento, Ueyun se emocionó cada vez más, sosteniendo un par de martillos. Continuó golpeando a los soldados enemigos, y muchos murieron bajo el caballo. Esta situación provocó un profundo pánico en el oponente. Además, ninguno de los líderes de los caballeros dorados se atrevió a enfrentarse cara a cara con Ueyun. Porque después de la batalla anterior, ya fuera su jefe o subjefe, también había varios comandantes, todos muertos, heridos y capturados 483 frente a Ueyun, parecían hormigas. Incluso si volvían a mostrar toda su fuerza, frente a Ueyun, no parecían oponer la menor resistencia. La batalla continuaba, y los caballeros de la armadura dorada también aparecieron, causando enormes bajas. Esto también angustió mucho al rey persa Darío y, aún así, no podía detenerse allí. ¿No sería eso una pérdida de prestigio para sus persas?
Así que, al pensar en esto, el rey persa Darío I inmediatamente comenzó a ordenar, que el ejército persa que lo respaldaba apoyara a los caballeros de la armadura dorada. De lo contrario, una vez que los caballeros de la armadura dorada fueran completamente destruidos, las pérdidas causadas serían inconmensurables. Estos caballeros de la armadura dorada eran el único ejército con el que contaba el rey persa Darío I. Tras esta orden, varios generales más con sus soldados comenzaron a apoyar la posición del frente. Cuando Chen Qingzi presenció tal situación, también vio la pista. Su ataque esta vez se debió sin duda al miedo del otro bando, y los caballeros de la armadura dorada sufrieron un golpe devastador. Por lo tanto, Darío I ordenó enviar refuerzos. Se dirigió a esta posición para brindar apoyo. Tras tener una idea clara, Chen Qingzi emitió la misma orden. Bennu, quien ya estaba preparado tras él, dirigió a 7.000 soldados de túnica blanca, CDBF, para reforzar la posición. Esta vez, el objetivo era resolver el problema y contar con los refuerzos enviados por el rey persa. Otro objetivo era utilizar la caballería de hierro Karasuma y los 7.000 soldados de túnica blanca. Se presentó una carga formal contra la posición del rey Darío I de Persia. Esto disiparía por completo el poder de combate del rey persa. Incluso si no se pudiera capturar vivo al rey persa, el ejército persa resultaría completamente dañado. Incapacítenlos para que puedan brindar la mejor ayuda en su próxima batalla. Bennu recibió la orden de carga de Chen Qingzi. Entonces abrió la boca para mirar a los 7.000 soldados de túnica blanca que lo seguían. Ahora tenemos al frente a la fuerza principal de Persia. Solo necesitamos eliminar a todas las fuerzas principales de Persia y podremos recuperarnos. Persia, en ese momento, podremos hacer un regreso triunfal por adelantado. Esta batalla será nuestra batalla más importante. Espero que todos puedan trabajar juntos para eliminar a todos los principales persas aquí. Las palabras de movilización de Bennu resonaron en todo el equipo del ejército Pao Blanco. Y estos 7.000 soldados de túnicas blancas, aunque son superiores en número, no tienen ninguna ventaja. Punto. Pero cada uno de ellos es un soldado de 100. Incluso si Bennu no dice nada sobre este aspecto, tiene plena fe. Por lo tanto, después de que Bennu hizo un llamado, los 7.000 soldados vestidos de blanco eran como tigres. Enfrentar los refuerzos del enemigo, es un shock para el pasado. Y el rey persa Darío I, un general bajo su mando, vio aparecer a este ejército vestido de blanco en el ejército Min. También sentí un poco de conmoción en mi corazón, porque la otra parte solo vio de 7 a 1.000 personas por encima del número de personas. Pero el espíritu de lucha y el impulso que mostraron fueron muchas veces mayores que los de ellos. Incluso ahora, hay casi 30,000 personas aquí, agregando miembros a los caballeros con armadura dorada. Bajo la presión de tal cantidad de personas, el ejército de 7.000 vestidos de blanco todavía no mostró un rastro de miedo. Y en el proceso de cargar hacia la batalla, es aún más heroico e invencible. Ver tal escena en sus ojos también lo hizo sentir muy conmocionado en su corazón. Después, los 30.000 refuerzos y las 7.000 tropas vestidas de blanco comenzaron una confrontación cara a cara. Entonces vi a las 7.000 tropas vestidas de blanco, valientes e invencibles, marchando hacia adelante con valentía. No hubo holgura cuando se trató de luchar contra los persas. No hubo idea tímida. Cada vez que el enfrentamiento, las tropas persas, muchos soldados fueron decapitados. También está la infantería persa, que también resultó muy dañada en el curso de la batalla. Al ver una ocasión tan grandiosa, Chen Qingzi volvió a tocar los tambores de guerra, con la esperanza de animar a estos soldados. ¿Y si pierden esta vez? Entonces, el corazón de Daming se desmoronará por completo. Si quieren volver a luchar contra Persia, estarán en desventaja. Esta vez deben usar una postura extremadamente tiránica para aniquilar por completo la fuerza viva de Persia. Solo así podrán hacer que la próxima batalla transcurra con mayor fluidez. También hay territorio persa, donde se han quedado por algún tiempo. Sin importar desde qué punto de vista, no les conviene continuar prolongando esta batalla indefinidamente. Con tales pensamientos en sus corazones, también saben que esta batalla debe resolverse rápidamente. Por lo tanto, agitando la espada en su mano, el caballo de guerra bajo su entrepierna también emitió un rugido relincho buscando flores. Después, los valientes e intrépidos lucharon contra los persas para perder, y durante un tiempo, todo el campo de batalla estuvo cubierto de sangre y los cadáveres estaban esparcidos por todas partes. Esta vez, el daño del ejército de la túnica blanca también ha alcanzado el pico más alto de la historia. En frente a las 30.000 personas que lucharon valientemente hacia adelante,
el daño al ejército Pao Blanco alcanzó unas 500 personas. Sin embargo, la pérdida del equipo persa del oponente había alcanzado los 7000. Bajo las condiciones de una ventaja de combate tan grande, los refuerzos persas estaban realmente impresionados. Mirando ahora al ejército de túnicas blancas del oponente, de hecho es muy superior a sus tropas más elitistas en Persia. Si continúa, entonces las élites de Persia estarán completamente agotadas por las 7000 tropas de túnicas blancas. Al ver a su compañero de armas morir en la batalla con los persas, el ejército de túnicas blancas parecía aún más valiente. Y a los ojos de todos los soldados, parece que hay un fuego de guerra elevándose. Ese tipo de creencia intrépida en la victoria también hizo que las 7000 tropas de túnicas blancas en Daminga ahora continúen luchando valientemente. Son valientes e intrépidos en el combate. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Pronto fueron los 30.000 caballos los que abrumaron al apoyo persa. De los 30.000 caballos, esta vez el número de bajas superó las 10.000, y toda la batalla estaba al borde del colapso. En ese momento, los generales del pueblo vieron tal situación y gritaron de inmediato a los soldados que estaban detrás de él, retírense rápidamente al campamento principal. Si continuamos luchando con él, es muy probable que el otro bando nos mate, 4, 8, 3, retirada rápida tras el rugido histérico, vi los refuerzos persas y me retiré rápidamente a la retaguardia. En ese momento, ya no podían luchar a muerte con el ejército de túnicas blancas. Lo único que querían hacer ahora era regresar al campamento principal lo antes posible y obtener la protección de este para mantener su vitalidad. El rey persa Darío al ver la situación frente a él, se enfureció tanto que casi escupió sangre. Ante el ataque del enemigo, 7000 soldados, sus 30.000 caballos no solo fueron dañados a la mitad, sino que también fueron expulsados por las ovejas del enemigo. Esta sensación lo hacía sentir muy real. Porque el equipo que envió al frente era el más elitista de Persia. Ya fueran generales o soldados de base, su poder de combate era invencible. Además, durante tanto tiempo, gracias a su continuo entrenamiento, este equipo había alcanzado gradualmente la cima. Pero aún así, al enfrentarse al ejército enemigo de 7000 soldados de túnica blanca, demostró una derrota contundente. Dado que sus subordinados estaban resignados, no podría controlarlos y seguir luchando con valentía y valentía. Con esto en mente, el rey Darío de Persia le dijo al general que aún estaba disponible para sus subordinados, abre rápidamente una brecha en la posición principal y permite que nuestros soldados permitan que este equipo de apoyo se retire sin problemas a la formación. Y ordena a los ballesteros que disparen a la posición enemiga para que no puedan atacar a nuestro ejército. Una vez que los soldados enemigos rompan nuestra formación, el daño será enorme. Muchos generales bajo su mando, tras escuchar la orden de el rey persa Darío inmediatamente tomó la orden. También sabían qué tipo de situación enfrentarían si su ejército era atravesado. Cuando estos generales pensaron cuidadosamente e hicieron algunos preparativos detallados, inmediatamente fueron al frente del ejército para el despliegue. En este momento, los más de 10,000 partidarios que se habían retirado y fueron perseguidos y asesinados por el ejército Pao Blanco por adelantado, pronto solo quedaron unos pocos miles. Cuando escaparon, no tenían ningún poder de combate. Además, este ejército de túnicas blancas era valiente e intrépido, por lo que en el proceso de luchar contra él, mostró un lado extremadamente feroz. En el momento de la batalla, el número de tropas que era varias veces mayor que el 1.5 del oponente, en un abrir y cerrar de ojos, era solo unos pocos miles de restos de soldados derrotados. En tal situación, ¿cómo puede el rey de Persia no sentirse angustiado? Pero aún así, no tiene ningún efecto. Los restos de los soldados derrotados en los últimos días se han mezclado con el ejército de túnica blanca cuando regresaron a su formación de ejército. Ahora, si usan arqueros para disparar al ejército de túnica blanca, es obvio que sus propios soldados también sufrirán un gran daño. Punto. Por lo tanto, incluso el líder del regimiento de ballestas no sabía si disparar o detenerse. Justo cuando dudaban, la caballería de hierro Karasuma, liderada por Uyun, rompió rápidamente la línea de defensa de los caballeros de la armadura dorada. Los caballeros de la armadura dorada restantes superaban el número, y solo quedaban menos de 10,000. El anterior gran número también se marchitó gradualmente bajo el ataque continuo de Uyun y la caballería de hierro Karasuma.
Los cadáveres en el suelo vestían armaduras doradas, pero no detuvieron los pasos de la muerte. Al ver la fuerza principal de los 23 caballeros de la armadura dorada, habían sido completamente consumidos. Ueyun tampoco dudó, mirando la formación del ejército enemigo frente a él, había una formación de escudos frente a él para defenderse. Si la formación de escudos y la formación de arcos y ballestas no eran destruidas, entonces, por muy valiente que fuera el ejército de túnicas blancas, no podrían avanzar directamente. No solo quieren matar al enemigo, para asegurar la victoria en esta batalla, sino también asegurar que sus propias pérdidas se minimicen lo máximo posible, porque solo así se puede decir que es una verdadera victoria. De lo contrario, una vez agotadas sus tropas, se produciría una situación desfavorable para el oponente. Incluso si ganaran la batalla, no podrían resistir el ataque de Kusuang. Por lo tanto, tras considerarlo detenidamente, Ueyun se reunió y la caballería de hierro Karasuma, disponible para su uso, atacó la posición principal de Persia. El rey persa Darío I, al ver la situación, ordenó de inmediato a los soldados con escudo y arqueros de la vanguardia que se prepararan para una emergencia. Una vez que el oponente se acercara a su alcance, podría activar inmediatamente el arco y la ballesta para asestarle un golpe mortal. Chen Qingzi, que se encontraba en la retaguardia, presenció la situación y supo que esta vez sus hombres de vanguardia también habían cumplido un papel crucial. Ya no necesitaban seguir escondidos, así que ordenaron a Yan Yuan que dirigiera a los arqueros y soldados con escudo para avanzar lentamente. En la retaguardia de Baipao-kun y la caballería de hierro Karasuma, la tropa de espadas que los precedía tenía la mayor protección. Además, la batalla, como ya ha sucedido hasta ahora, deben mostrar su mayor poder de combate. Agitó su puño más fuerte y poderoso, destrozando directamente la formación militar del oponente. Con algo en mente, Chen Qingzi ordenó a sus tropas dividirse en 3 grupos y atacar la posición principal de Persia. Porque incluso estando al frente, la batalla que libran les ha dado una gran ventaja, y el oponente es más del doble en número. Incluso si el oponente sufre una pérdida ahora, no se puede subestimar. A continuación, deben afrontar las próximas batallas con extrema cautela. Al pensar en estos 487 lugares, Bennu, Yan Yuan, Ueyun y Chen Qingzi lideraron cada uno un equipo para atacar frenéticamente la posición principal de Persia. El rey de Persia, Darío I, presenció tal situación y se enfureció profundamente, por lo que se puso la armadura y se unió a la batalla. En esta batalla, también planeaba hacer todo lo posible para luchar a muerte contra el ejército Min. En su corazón, no planeaba huir ahora. Aunque el oponente ya había obtenido una gran ventaja, aún tenía cientos de miles de hombres en sus manos. Con semejante superioridad de hombres y caballos. Realmente no creía que el ejército de Min lo derrotaría. Punto. Por lo tanto, la moral de Persia también estaba aumentando gradualmente en ese momento. No es que el ejército persa fuera tan valiente, es que este es su hogar. En su propio hogar, si no podían derrotar al enemigo invasor, sería su desgracia como general. Pronto, los ballesteros del ejército Miño llegaron al frente de los 2 ejércitos, protegidos por soldados con escudo. Y también estaban muy cerca de la caballería de hierro Karasuma y del ejército Pao Blanco que estaban al frente, y pronto estarían dentro del alcance. Debido a que las armas equipadas por el ejército Min eran más avanzadas que las del ejército persa, también tenían una gran ventaja al atacar. Tanto en términos de alcance como de fuerza, eran mucho mayores que las armas equipadas por Persia. También estaba el batallón de armas de fuego en la retaguardia, bajo las órdenes de Chen Qingzi, que también comenzó a usar armas de fuego para atacar la formación del ejército enemigo. Por el contrario, el batallón de armas de fuego persa también mostró su lado extremadamente fuerte y tuvo un encuentro desesperado con el ejército Min. Sin embargo, después en tal enfrentamiento, se comprendió realmente que las armas de fuego equipadas en el batallón de armas de fuego persa eran muy inferiores a las de la dinastía Min en términos de alcance y poder de ataque. Por lo tanto, en este enfrentamiento, Daming atacará al oponente con una fuerza aplastante. Innumerables bolas de fuego cayeron del cielo, alcanzando a la formación de escudos persa y a los arqueros que la precedían. Después, toda la posición se llenó de llamas, y muchos soldados persas murieron quemados entre los gritos. Solo una parte del pueblo seguía sosteniéndose con fuerza con sus escudos. Aún así, el batallón de armas de fuego de Daming pronto destruyó por completo al batallón persa. Esto era de esperar, y el rey persa Darío I vio a su batallón de armas de fuego tan duramente golpeado. Y ahora, en su campamento central,
también hay bajas a gran escala, es decir, fue atacado por la furia impetuosa. Fue en ese momento que el comandante del batallón de armas de fuego corrió hacia el rey persa Darío y le dijo, Su Majestad está en problemas, porque nuestro batallón de armas de fuego fue alcanzado por las armas de fuego de Daming, toda la pólvora y las sustancias fueron detonadas. 1. Esta vez, nuestras armas de fuego. El batallón ha sido completamente aniquilado. Sin el apoyo de una potente potencia de fuego, nuestros soldados en el frente y nuestro ejército perderán la protección más poderosa. Por favor, pídanle también al rey de Persia que nos ordene la retirada, de lo contrario, seremos completamente absorbidos y asesinados por los miles de soldados de la dinastía Min. El rey Darío I de Persia se enfureció al enterarse de que todos los batallones de armas de fuego informaron de esta manera. Ahora, aunque quieran retirarse, ¿a dónde podrán hacerlo? Es obvio que ahora es su hogar, y el enemigo los persigue en su territorio. Incluso si se retiran, ¿dónde pueden retirarse? Por lo tanto, cuando pensó en esto, el rey Darío I de Persia se sintió muy enojado. Es decir, cuando el rey persa Darío I aún no había tomado una decisión sobre si realmente necesitaba retirar sus tropas. Los líderes del batallón de arcos y el batallón de escudos también acudieron al rey persa Darío I y le pidieron que se retirara. Obviamente. El ataque del batallón de armas de fuego anterior y los repetidos disparos de ballesta del oponente también les causaron daños fatales. Además, los ballesteros del oponente sostienen ballestas de repetición, aunque esta ballesta de repetición es más débil que sus ballestas en términos de letalidad. Oficina G. Punto. Sin embargo, tiene un freno de emergencia y es muy cómodo de transportar. Esto también los hizo incapaces de contraatacar en absoluto. En menos de media hora, sus batallones de arcos y ballestas y de escudos sufrieron graves pérdidas. Además, sus armas ofensivas de largo alcance fueron alcanzadas por el enemigo una tras otra, lo que también contribuyó a su deficiente defensa. La caballería de hierro Karasuma, liderada por Ueyun, y el ejército de túnicas blancas, liderado por Bennu, se apresuraban a destruir las posiciones frente a ellos. Dada la situación actual, pronto serían completamente destrozadas. En ese momento, un general al mando del frente retrocedió y le dijo al rey persa Darío I, Majestad, ordene la huida rápida, de lo contrario, Daming nos aniquilará por completo y nuestra formación militar pronto se desintegrará. Al oír esto, el rey persa Darío I sintió una repentina reticencia y una bocanada de sangre brotó a borbotones. Después, un hombre negro se desplomó ante él. Los generales bajo su mando vieron al rey de Persia escupir sangre directamente de la boca, y su vida y muerte eran desconocidas. CDBF, sintió mucho miedo por un momento. Ahora que estaba en medio del ejército, no había rey que lo sirviera. Y de acuerdo con el estado actual del rey persa, también podían ver que éste debía tener prisa, razón por la cual sucedió esto. Pensando en esto, estos generales, tras una breve discusión, decidieron retirar temporalmente sus tropas y luego dividieron un equipo de escoltas para proteger al rey persa Darío I. La dirección en la que se retiraron fue la pequeña ciudad ocupada por el anterior rey Zuoxian, Agendaz. Solo retirándose a esa pequeña ciudad podrían mantener su fuerza actual. Con tal plan en mente, también sabían que tomaría tiempo retrasar el ataque del ejército Daming contra ellos. Así que enviaron a varios generales valientes que no temían a la muerte y lideraron 20.000 caballos para cortar el paso a la reina. Después de completar esto, inmediatamente ordenó a los soldados del frente que se retiraran en el tono del rey Darío I de Persia. Siguiendo al rey persa Darío I, tal orden se emitió un aviso, y los arqueros y soldados con escudo frente a él inmediatamente perdieron la intención de luchar. Entonces dejó caer su escudo y ballesta, y huyó rápidamente a la retaguardia. Chen Qingzi, que observaba la batalla desde la retaguardia, presenció tal situación y supo que era hora de asestar un golpe fatal al grueso de Persia. Después, Bennu, Yang Yuan y Ueyun recibieron la orden de liderar a las tropas y perseguirlas por la retaguardia. El ataque a gran escala del ejército de Daming, esta vez también dejó a las tropas de élite de Persia con una gran pérdida. Ahora están extremadamente asustados en sus corazones y no tienen ni idea de luchar contra el ejército Min. Bajo una fuerza tan extremadamente poderosa, el ejército persa fue rápidamente derrotado. Ueyun también abrió un agujero desde la posición delantera. Después, la caballería de hierro Karasuma, con este poder de combate extremadamente fuerte, cargó hacia el campamento enemigo y se precipitó sobre él. Ueyun sostenía un martillo doble, como un dios de la guerra poseído, cada ataque se cobraría la vida de varios soldados persas.
Además, en el transcurso del ataque, la presión que este ejerció también hizo que los hombres y los caballos persas ni siquiera tuvieran el coraje de luchar contra ellos. Punto. Hueyun abrió una brecha en la posición principal, y el ejército de túnica blanca, liderado por Bennu, también aprovechó la situación. Tras entrar en la posición principal, comenzaron a enfrentarse a las tropas persas y lanzaron un ataque masivo. Esta vez, la posición persa quedó completamente destruida. Muchos persas y caballos huyeron tras arrojar sus cascos y armaduras. Chen Qingzi dirigió personalmente al ejército de retaguardia para supervisar la batalla que se avecinaba. Al ver que el ejército persa había sido completamente derrotado, sentí un gran alivio. Entonces, les dijo a los soldados que lo seguían, el ejército persa que nos aguardaba al frente ha sido completamente derrotado por nuestro ejército. El rey persa está en el ejército. Mientras trabajemos juntos para capturarlo por completo, esta batalla de Persia se considerará nuestra victoria. Espero que todos demuestren una actitud indomable para afrontar esta batalla definitiva. Tras terminar de hablar, azuzó al caballo de guerra bajo su entrepierna y se abalanzó valientemente sobre la posición del enemigo. En ese momento, el campamento persa estaba sumido en el pánico, y el rey de Persia, protegido por la escolta, ya había evacuado a la retaguardia. Ahora, en el ejército persa, el grupo de dragones se encuentra sin líder, y por un momento reina el pánico. Hueyun y Bennu, ambos, se abalanzaron sobre la formación del ejército y comenzaron una serie de operaciones de recolección de cabezas. Sentían compasión por estas tropas persas. Si la otra parte podía rendirse, no querían matarlos a todos. Cuando las tropas persas vieron a Hueyun y Bennu y les dieron la oportunidad de rendirse, todos depusieron las armas y alzaron la mano. Al ver tal situación, Hueyun y Bennu pidieron de inmediato a la caballería de hierro Karasuma y al ejército Pao Blanco bajo su mando que organizaran adecuadamente a quienes ya se habían rendido. Pronto, toda la posición persa quedó completamente destruida. Chen Qingzi llegó a la posición persa y no vio la figura del rey persa Darío y, en cambio, vieron un grupo de hombres y algunos soldados derrotados huyendo hacia la ciudad. Incluso después de ver tal situación, no ordenó a Hueyun y Bennu que los persiguieran. Porque a las tropas restantes no les era necesario asestarles el golpe final en este momento, por flores. Lo más importante ahora es ubicar adecuadamente a estos prisioneros de guerra y limpiar el campo de batalla. En esta batalla, para su ejército de túnicas blancas y la caballería de hierro Karasuma, las pérdidas también fueron extremadamente cuantiosas. Durante la guerra anterior, el número español de bajas no excedió 100. Pero esta vez, el número de bajas del ejército Pao Blanco solo ya había alcanzado 1200. Viendo tal daño, incluso Chen Qingzi se sintió extremadamente angustiado en su corazón. En el ejército de túnica blanca, cada soldado ha experimentado cientos de batallas y han pagado una gran cantidad de trabajo duro en ellas. También se puede decir que cada ejército de túnica blanca tiene un peso enorme en su corazón. Ahora que vio el número de bajas, llegando a 1200, también se sintió extremadamente angustiado. Aunque el ataque esta vez, el ejército de túnica blanca mató fácilmente a 30.000 personas. Sin embargo, Chen Qingzi todavía se sentía extremadamente arrepentido por el daño del ejército Daming. Al ver a Chen Qingzi venir a este ejército, Hueyun dejó al hombre de doble martillo en su mano. Se acercó a Chen Qingzi y le dijo respetuosamente, el general Chen Qingzi, ahora rey Darío I de Persia, bajo la protección de la escolta, dirigió a los generales derrotados hacia el rey Arendas de Zuoxian. Estoy dispuesto a dirigir 10.000 caballos para cazarlos y matarlos. En unas 2 horas, presumiblemente, podré eliminarlos por completo. Al escuchar las palabras de Hueyun, Chen Qingzi negó con la cabeza y dijo, el general Hueyun ha terminado de contar las tropas, así que no persiga al rey Darío I de Persia. Ahora no tienen mucha influencia sobre nosotros 99 y su majestad quiere venir a Persia en 1 o 2 días para apoyarnos, 99. Las palabras de Chen Qingzi entusiasmaron de inmediato a Hueyun. Si Yuanxi puede acudir al campamento militar para apoyarlos, esta vez estarán decididos a vencer a Persia. Además, en el siguiente paso, al luchar contra Guisuang, también podrán ser invencibles. Como no lo necesitan ahora, para asestar el golpe final al rey persa Darío I, solo necesitan despejar el campo de batalla, contar el número de efectivos y volver inmediatamente a la defensa. Hueyun no fue demasiado pretencioso. Como general, sabía que obedecer órdenes era su vocación. En cuanto a Bennu y Yang Yuan,
Tras su triunfo, también hicieron un balance del campo de batalla. Tras el recuento de todos estos efectivos, regresaron a la tienda militar. Tras realizar estadísticas aproximadas, Bennu, Yan Yuan y Yue informaron a Chen Qingzi de las bajas de su propio bando y de la captura del otro. Tras esta batalla, Karasuma Iron. La caballería perdió 2.500 hombres. El número de bajas del ejército de túnicas blancas llegó a 1.200. El batallón de ballestas, el batallón de escudos y el batallón de armas de fuego perdieron menos de 100 hombres cada uno. Y en el transcurso de esta batalla, hirieron a los generales, llegando a unas 20 personas. Esto también hizo que Chen Qingzi se sintiera extremadamente angustiado, pero al escuchar el número de victorias, la tristeza en su corazón desapareció. En esta batalla, los caballeros persas con armadura dorada fueron completamente aniquilados. Las élites de Persia fueron aniquiladas. El batallón de armas de fuego persa fue aniquilado. El batallón de escudos de Persia solo tiene los restos de soldados derrotados, y de la Guardia Real Persa, solo quedan algunos restos de soldados derrotados. Posteriormente, según las estadísticas de Bennu y Yan Yuan, el número de personas que mataron esta vez había llegado a 80.000. Y el número de cautivos llegó a 30.000. También se puede decir que después de esta batalla, solo 40.000 de los 150.000 caballos persas huyeron presas del pánico. Y, protegiendo al rey persa Darío I, escapó a esa pequeña ciudad. Con esas heridas previas, había asestado un golpe fatal a toda Persia, por lo que Chen Qingzi pudo respirar aliviado. Al pensar en esto, Chen Qingzi dijo, General Yue, usted lideró la caballería Karasuma restante y se retiró rápidamente a la retaguardia de nuestro ejército. Estoy preocupado por Guisuang y lanzaré un ataque sorpresa contra nuestro ejército. Hay dos generales, Bennu y Yan Yuan. Ustedes dos deberían despejar el campo de batalla lo antes posible para ver todas las ganancias. Punto. Después de resolver todo esto, Bennu, deberías escoltar a estos soldados al campo de prisioneros de guerra y dejar que Watson los movilice. Espero que estén dispuestos a deponer las armas, proteger la tierra y la gente de su país, y dejar de servir al cobarde y violento rey persa. Esta guerra ha terminado temporalmente. La razón por la que no se persiguió urgentemente al rey persa Darío I fue otra consideración. Primero, debían cuidarse de Kusuang 23, por si su ejército Min atacaba por sorpresa. Segundo, el actual rey de Persia solo contaba con 40.000 caballos y no podía permitirse el lujo de desatar oleadas. Además, Yuanxi seguía de camino a Persia y logró los resultados de hoy, lo que también presagiaba la victoria para la próxima batalla. En ese momento, en un denso bosque, Yuanxi iba al frente, guiando al ejército de Daming por el sendero con seguridad. Justo cuando los hombres y los caballos que dirigía acababan de salir del denso bosque, un gran número de emboscadas aparecieron en medio de ellos, sobre sus carros. Sin mediar palabra, estos soldados de la emboscada lanzaron madera rodante y piedras de trueno desde la montaña, destrozando el carro. Al ver tal situación, una sonrisa se dibujó en el rostro de Yuanxi. Como ya había tomado medidas en la colina y había dispuesto a algunos soldados de la emboscada, esperando a que revelaran su posición, los atacaron. Cuando destrozaron el carro, descubrieron que no había nadie entre ellos. Al darse cuenta, supieron que los habían engañado, pero justo cuando querían darse la vuelta e irse, se oyó el sonido de la lucha. Después, innumerables lluvias de espadas se dispararon hacia ellos. Bajo el ataque del ejército de Aming, el ejército diverso en esos lugares no podía oponerse a él en ningún caso. Por lo tanto, tras un breve periodo de lucha, estas personas fueron asesinadas rápidamente. Al mismo tiempo, algunos fueron capturados. Tras terminar con esto, Yan Caixing se acercó a Yuanxi y le dijo, Su Majestad realmente esperaba cosas como Dios. Previó cómo atacarían estas personas, y también hicimos algunos preparativos con antelación, lo que nos salvó del peligro. Al escuchar las palabras de Yan Caixing, Yuanxi miró a los prisioneros que estaban detrás de él. Estos cautivos no son de la dinastía Min. Por su apariencia, se puede decir que deben ser de Guisuang. Debido a la barrera del idioma entre ellos, el interrogatorio de estas personas no está disponible temporalmente. Solo cuando llegues a Persia, ve si hay alguien que pueda entender las palabras de Persia en el campamento de Chen Qingzi. En ese momento, será posible preguntarles algunas noticias de boca de estas personas. Por lo tanto, estos prisioneros solo pueden ser escoltados por el momento. En este camino, después de que se eliminaron todos los peligros, Yuanxi también dio una orden. Montado en un caballo de guerra al frente, abrió el camino hacia el ejército Min.
Esta vez, Yuan Xi no regresó a su carro, sino que vistió una armadura de batalla y se convirtió en un modelo para el ejército Min. Mirando la jungla frente a él, que es el territorio de Persia, Yuan Xi se sintió muy emocionado ahora. Entonces abrió la boca y le dijo al general detrás de él. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Adelante está el territorio de Persia. Esta vez estamos aquí, no muy lejos, y pretendemos incorporar esta Persia a nuestro territorio Daming, también hemos llegado hoy. Solo si llegamos lo antes posible podremos aliviar al general Chen Qingzi y todas sus crisis, puede que haya peligro más adelante, pero ninguno de nuestros soldados Min teme a la vida o la muerte. Tras hablar, tomó la iniciativa y salió corriendo. Al ver a Yuan Xi salir corriendo al frente del grupo, los generales de la retaguardia también se lanzaron al frente. Durante un instante, el rugido del ejército de Daming sacudió cielo y tierra, y este grupo de hombres y caballos descendió como un tigre rugiente, cargando hacia la tierra de Persia. En el camino, el polvo volaba, los caballos relinchaban y los cascos de hierro rompían la tranquilidad. Bajo el liderazgo de Yuan Xi, llegaron al corazón de Persia en solo medio día. Sin embargo, en esta zona central no encontraron a los hombres liderados por Chen Qingzi, por lo que continuaron enviando exploradores para buscar. En ese momento, el rey persa Darío I, escoltado por la escolta, también llegó a esa pequeña ciudad. Al ver tal situación, Zuoxian Bangagendaz no pudo evitar un suspiro. El anterior rey persa era indomable y arrogante. No solo lideraba 150.000 soldados y caballos, sino que también contaba con los caballeros con armadura dorada más poderosos de Persia. Estas eran sus tropas de élite persas, las más poderosas. Tras esta batalla, las pérdidas habían alcanzado un nivel impredecible. Al observar a los soldados y caballos de menos de 40.000 personas frente a él, el corazón de Zuoxian Bangagendaz se llenó de desesperación. Aunque sentía una profunda repugnancia por el rey persa Darío I, también esperaba que esta vez saliera victorioso y que el territorio de Persia pudiera ser reconquistado para compensar las pérdidas sufridas. Ahora. Pero, al observar la situación actual, no solo no se ha recuperado la tierra previamente perdida. Incluso la élite persa quedó prácticamente exhausta en esta batalla. Obviamente, sufrió una gran derrota, y el rey persa Darío I también fue duramente golpeado. En ese momento, también fue sacado del carruaje bajo la protección de una escolta, y ahora se desconoce su vida o muerte. Al ver la escena frente a él, sintió una pizca de familiaridad. Porque en ese momento, cuando sus tropas y el campamento militar fueron capturados, él también tenía prisa, vomitó sangre y se desmayó. Ahora, al mirar al rey persa Darío I en su corazón, sintió que la escena reaparecía. Al pensar en esto, inmediatamente ordenó a sus soldados que prepararan defensas de emergencia alrededor de la ciudad. Para evitar que el ejército de Min, aprovechando su debilidad, la de mano, sufriera un ataque letal. Cuando tienen lo que desean en sus corazones, ya cuentan con la preparación más perfecta para sí mismos. Es solo que también saben que tales preparativos no pueden resolver el problema fundamental en cuestión. Los 150.000 soldados anteriores, un ejército tan fuerte, estaban todos destruidos. Y ahora solo les quedan 40.000 soldados. Y el ejército de Daming, aunque tiene algunas pérdidas. Punto. Pero en términos de poder de combate, será una tendencia aplastante para ellos. Y ahora que está por encima del número de personas, es aún más abrumador para ellos. Al pensar en esto, Zuoxian Bangagendaz sintió mucho pánico. Mirando al rey persa Darío I, que ahora está inconsciente y no conoce su vida o muerte, el rey Zuoxian Agendaz ha tomado el poder en sus manos. Para estos soldados bajo su mando, comenzó a dar órdenes e instrucciones. Mirando a estos soldados frente a mí, no pude evitar sentirme emocionado en mi corazón. Todos los caballeros de armadura dorada anteriores no estaban incluidos en este número en este momento. Se puede ver que después de la batalla anterior, pueden haber sido completamente asesinados. Mirando estas caras frente a 490, no era un general muy familiar. Zuoxian Bangagendaz lo eliminó y organizó a estas personas con el poder de Zuoxian Bang. La gente frente a ellos, aunque antes se había burlado de Zuoxian Bangagendaz, este último despreció lo vivido. Pero solo después de experimentar estas cosas, conocieron el horror del ejército Min. Como Zuoxian Bangagendaz, quien luchó contra el ejército Min, solo puede creerlo. Después de todo, el rey de Zuoxian, Argendaz,
con 50.000 caballos, luchó con el ejército Min aquí durante casi 6 o 7 días. Y los 150.000 de ellos acababan de llegar para luchar contra el ejército Min una vez. A pesar de que más de 100.000 personas resultaron heridas, bajo una brecha tan poderosa en el poder de combate, ahora finalmente pueden comprender cuán desesperado estaba el rey de Zuoxian Agendaz en su corazón en ese momento. También está el liderazgo del rey de Zuoxian Arendaz, que debería estar por encima del liderazgo del rey persa Darío I. El rey Agendaz de Zuoxian vio este lugar y ordenó a sus soldados que se presentaran. El rey persa Darío I fue trasladado rápidamente a la casa para recibir tratamiento. También se dispuso un lugar de emergencia para los restos de los soldados derrotados. Espero que, antes de que llegue el enemigo, podamos hacer algunos preparativos para evitar un ataque repentino del otro bando, CDBF. Es absolutamente imposible asestarles un golpe fatal en este momento. Poco después, bajo el tratamiento del rey Argendaz de Zuoxian, el rey persa Darío I abrió los ojos con dificultad. Miró a Zuoxian Bang Agendaz frente a él, ahora en una tienda. Ante tal situación, sentí una profunda ira. Incluso si ahora sentía ira en su corazón, lo sabía. Debido a su coma, todo el ejército persa se encuentra en extrema desventaja. También se puede decir que el ejército actual sufrirá grandes pérdidas. Por lo tanto, la primera vez que abrió los ojos, sintió que esta vez Persia se enfrentaría a la extinción. El rey Zuoxian Bang Argendaz, frente a él, también parecía melancólico al ver tal situación, y luego dijo, Su Majestad, por fin ha despertado. Esta vez, nuestro ejército ha sufrido graves pérdidas. Afortunadamente, el ejército de Daming no aprovechó la situación para atacarnos. Esto también nos ha permitido conservar algunas fuerzas. Mientras podamos tomar precauciones en Persia, aún tenemos la posibilidad de contraatacar al enemigo. El rey persa Darío I, tras escuchar las palabras del rey Zuoxian, Arendas, se sintió profundamente deprimido. Antes de quedar inconsciente, ya lo sabía, tras la batalla de ese momento. Sus soldados persas sufrieron grandes pérdidas. Y sus batallones de escudos, arqueros y armas de fuego sufrieron golpes devastadores. Además, debido a su coma, no había comandante en toda Persia, y él comandaba a estos soldados. Esto también provocó que, en esta batalla, sufrieran grandes daños. Al ver que yacía en la tienda de Zuoxian, rey Arendaz, rey Darío I de Persia, suspiró. Luego dijo, después de todo, subestimé demasiado al ejército de Daming. Si podemos aprender de la experiencia y las lecciones anteriores, no nos enfrentaremos a consecuencias tan catastróficas si estamos preparados para el ejército de Daming. Ahora que el rey persa Darío I alberga remordimientos, alberga esos pensamientos. Entonces abrió la boca y le dijo al sabio rey Argendaz, que estaba abajo a la izquierda, debido a tu derrota en el pasado, fue mi culpa que te despreciara. No esperaba que el ejército de Min fuera tan fuerte. Zuoxian el rey Arendaz escuchó que el rey persa Darío I dijo esto, y también le sonrió. Luego dijo, Su Majestad ha llegado a este punto, no importa quién tenga razón o quién número 35, lo más importante para nosotros ahora es ver cómo podemos resolver los problemas que enfrentamos ahora 99. Si no es posible, se resolverá el problema actual, y entonces Persia tendrá que someterse a una transformación completa 35. Se ha convertido en territorio de Daming, y nadie quiere ver semejante resultado. Darío I, rey de Persia, escuchó las palabras de Agendas, rey de Zuoxian. Sentí una profunda tristeza. Justo el día anterior, había liderado a 150.000 tropas persas de élite para trazar planes. Esta vez, lograron aniquilar a todas las fuerzas vivas de Daming, pero nunca imaginaron que, tras una sola batalla, el daño a su Persia se habría vuelto tan grave. Este precio es algo que no pueden permitirse ahora, pase lo que pase. Pero aún así, deben reagruparse, después de todo, aún quedan decenas de miles de caballos por usar Pideflores aunque no puedan expulsarlo por completo de Persia, el ejército de Daming no puede ser completamente eliminado. Además, tienen algunas fichas de negociación. Incluso si ahora son buenos con la gente y los caballos en sus manos, separarán el territorio del ejército de Daming. Este es aún más fuerte que eso, y fue completamente aniquilado por el ejército Min. Tras su derrota y huida anterior, el ejército de Daming no persiguió ni mató a estos remanentes. También albergan un rastro de duda en sus corazones, y ahora Persia es muy miserable. Y el poder de combate ha caído por debajo del mínimo, para un país como Giswang, sin duda optará por aprovechar el peligro. Y este ejército Min también debería tener esto en cuenta.
Por lo tanto, no los atacaron. Cuando pensé en esto en mi corazón, el rey persa Darío I estaba, y ordenó al sabio rey izquierdo Agendaz que dijera, en esta pequeña ciudad, es imposible competir con el ejército de Min. 35 Ahora solo tenemos decenas de miles de personas en nuestras manos, estas decenas de miles de personas no son suficientes para que podamos dar un giro completo, personas. Punto. Por el momento, solo queda abandonar temporalmente el territorio persa, infiltrarse en la retaguardia y penetrar en el pueblo. De esta manera, podremos desplegar la fuerza necesaria en la próxima batalla contra el enemigo. De lo contrario, una vez que el ejército de Daming nos mate, todos moriremos. Entonces, la bandera de Daming ondeará en mi territorio persa, y mi Persia se convertirá en uno de sus estados vasallos. El sabio rey Arendaz, de la izquierda 493, escuchó estas palabras del rey persa Darío I y sintió una profunda emoción. Ahora que lo piensan, es obvio que ya no tienen fuerzas para luchar contra el ejército de Min. Ahora que no tiene fuerzas, competirá directamente con el ejército de Daming. Entonces, solo queda abandonar temporalmente el territorio actual para penetrar en el pueblo y librar una guerra de guerrillas contra el ejército de Min. Solo así el ejército de Daming podrá conservar un rastro de la fuerza principal. Persia. También es posible aprovechar tal poder de combate para aliviar sus actuales problemas estratégicos. Al pensar en esto, el rey de Zuoxian, Agendaz, obedeció las órdenes del rey persa Darío I. Posteriormente, todo se gestionó adecuadamente, según las instrucciones del rey. Ahora todos sus hombres estarán listos. Tras completar los preparativos, trajeron un equipo y se disfrazaron para retirarse de la ciudad. Luego se infiltraron en territorio persa, y fue entonces cuando el rey persa Darío I y el rey de Zuoxian, Agendaz, se encontraban en el campamento militar persa, planeando cómo salir de la situación. El ejército de Daming también estaba completamente equipado, según la formación original. En esta posición, se tomaron medidas de emergencia, y ahora el rey persa Darío I, al frente de los soldados derrotados, huyó rápidamente. Y él también quedó muy traumatizado, tal situación ya no es motivo de temor. Cuando conquistaron Persia, no sintieron menos presión. Al contrario, tuvieron una premonición luminosa, y ahora Kusuang está en la retaguardia de todo el ejército, vigilándolos. Además, los centinelas y exploradores enviados anteriormente también han enviado informes. Se dice que el rey Kusuang lideró 200.000 tropas de élite para conquistar Persia. Los primeros en llegar fueron los de la retaguardia de su ejército Min. Ahora es obvio que el ejército Min, en territorio persa, está a punto de librar una batalla desesperada contra los hombres y caballos Kusan. Después de pasar por la guerra de nuevo. Y también está el rey de Persia, quien lideró a las decenas de miles de generales derrotados que quedaban, quienes siempre vigilaban su retaguardia. Tal situación también hizo que Chen Qingzi se sintiera extremadamente melancólico. Al pensar en esto, Chen Qingzi llamó a Yan Yuan, Benu y Hueyun. Con estas personas en la tienda, también podría perfeccionar sus planes y arreglos. Tras escuchar los pensamientos de Chen Qingzi, Hueyun fue el primero en hablar. General Chen Qingzi, aunque hay un peso, de 200.000 para este ejército de Xishuang, pero comparado con nuestro poder de combate, también es muy pobre. 55 No fueron también derrotados por nosotros los 150.000 caballos liderados por el rey Darío I de Persia. Cuando Chen Qingzi escuchó a Hueyun decir esto, negó con la cabeza. Punto. Ahora bien, los centauros de Kusan y los centauros de Persia son, obviamente, dos grupos étnicos completamente diferentes. El hecho de que Hueyun pudiera derrotar a las tropas persas antes no significaba que pudiera superar todos los obstáculos en la próxima batalla contra Xishuang. Obviamente, esta vez los Kusuang vinieron preparados. Además, el rey de Xishuang era varias veces más fuerte que el rey de Persia en términos de estrategia. Se puede considerar que los hombres y los caballos bajo su mando esperan trabajo y no han experimentado la guerra. Y el poder de combate está en la cima, y siempre está alerta. Frente a tal ejército, si quieren, realmente pueden ganar esta batalla. Obviamente, ellos también lo necesitan, a un gran precio. Ahora, obviamente, han sufrido una gran pérdida ante tal batalla. Por lo tanto, cuando pensó en esto, Chen Qingzi abrió la boca y les dijo a Benu, Yan Yuan y Hueyun. Esta vez no podemos luchar contra las tropas de Kusuang, solo necesitamos mantener un ejército completo ahora y atacar todo Kusuang, preferiblemente a la defensiva,
En esta situación, mientras se mantenga hasta que su majestad venga a rescatarnos, se considerará nuestra victoria. Creo que si atacamos precipitadamente, es muy probable que las tropas de Kusuang nos derroten por completo. Incluso si lo hacemos ahora, no nos matarán por completo. Entonces, las pérdidas que esto nos cause también nos harán sufrir pérdidas muy graves. Los comentarios de Chen Qingzi, Bennu, Yang Yuan y Hueyun, todos sintieron su aprobación. Aunque la defensa total no es su estilo de lucha, ahora su situación es muy clara. Al pensar en esto, aunque un suspiro de ira se apoderó de mí. Pero no hay manera, después de todo, también es necesario en este momento, y debe formularse de acuerdo con la situación actual. Justo cuando estaban estudiando cuidadosamente la estrategia de combate, Wang Xu llegó al cuartel. Al ver el regreso de Wang Xu, Chen Qingzi y los demás se sintieron muy felices. Wang Xu y Batson habían ido previamente al campo de emboscada para instigar a los prisioneros de guerra persas. Ahora que Wang Xu había regresado, era evidente que este asunto ya había tenido un resultado. Al ver esto, Wang Xu dijo con alegría antes de que Chen Qingzi abriera la boca para preguntar: General Chen Qingzi, esta vez Batson ha hecho una gran contribución a nuestro ejército. Tras su presión, casi 30.000 prisioneros de guerra del campo de prisioneros estaban dispuestos a tomar las armas y luchar contra Kuishan. Y también planean usar su fuerza actual para proteger su ciudad natal y defender su territorio. Cuando Chen Qingzi escuchó la llegada de 493, se sintió muy feliz. Si los 30.000 prisioneros de guerra pudieran tomar las armas, atacarían a los soldados de Kusan. Por lo tanto, esta fuerza puede considerarse extremadamente poderosa. Frente a esta fuerza, los 200.000 caballos de Guisuang no son nada que temer. Después de todo, hay más de 60.000 hombres y caballos en sus manos ahora. Si agregan 30.000 prisioneros de guerra persas, entonces la fuerza en sus manos puede llegar a más de 100.000. Incluso con el número de 100.000 contra los 200.000 soldados, también hay un gran riesgo. Pero este riesgo no es irreparable. Punto. La llegada de Wang Xu les trae buenas noticias. Chen Qingzi, Bennu, Yang Yuan y los demás se alegraron mucho. Justo cuando discutían en la tienda, los exploradores de afuera entraron corriendo. Entonces, Wang Xu dijo: generales, no son buenos, y afuera se encontró un gran número de tropas de Kusuang. Ya está a menos de 20 millas de nuestra retaguardia. Nuestro ejército también ha hecho preparativos para la prevención activa. Pero las tropas del otro bando, en exceso, nos presionan demasiado. Chen Qingzi, Bennu, Yang Yuan, Wang Xu y Hueyun. Al escuchar a este explorador, inmediatamente adoptó una expresión solemne al escuchar el informe del frente. Más tarde, bajo la dirección de Chen Qingzi, Bennu, Yang Yuan y los demás regresaron a las alas izquierda y derecha. Por otro lado, Hueyun se retiró a la retaguardia y llevó a cabo una protección completa de la retaguardia del ejército. Wang Xu regresó al campo de prisioneros de guerra bajo la orden de Chen Qingzi. Liderando el campo de prisioneros de guerra, planeaba lidiar con el ejército de Kusan. La línea del frente en la retaguardia se desplegaría por completo para evitar que Kusuang atacara su territorio. También existe el plan de retrasar un tiempo, esperando que el ejército liderado por Yuanxi los reforzara. Cuando llegue el momento, puedes atacar a Yuanxi interna y externamente. De esta manera, las 200.000 tropas principales de este Guisuang pueden ser aniquiladas de un solo golpe. Una vez que se eliminaran los 200.000 caballos de Kusuang, sería mucho más fácil atacar Kusuang. Aunque estos 200.000 soldados de élite no eran toda la fuerza de Guisuang. Pero en todo el territorio de Guisuang, no debe subestimarse. Anteriormente, en términos de en cuanto a fuerza, Guisuang también tenía una ventaja comparativa con la de Persia. Era simplemente un ejército persa, y la gente no estaba en paz. Estaba dividido en tres partes: el rey Zuoxian, rey de Persia, y el entrenador principal. En cuanto a los habitantes de Guisuang, todos estaban liderados por el rey de Guisuang, y había 8 divisiones inferiores. En manos de estas 8 grandes potencias, cada una contaba con 50.000 caballos. En el territorio de Guisuang, las 8 capitales estaban bajo el control del rey de Guisuang. Por lo tanto, los 200.000 caballos que llegaron esta vez eran solo las 4 capitales principales. Las élites lideradas por ellos llevaron a cabo una cruzada contra Persia. El propósito de tal cruzada era aprovechar la debilidad actual del poder persa para saquear el territorio persa. El segundo era la idea de atacar al ejército Ming. Porque Guisuang siempre había sido extremadamente desagradable con Daming. Además, al observar la actitud ofensiva de Daming,
Era obvio que el siguiente objetivo estaba en el cuerpo de Guisuang, dado que la otra parte ya había tenido la idea de atacarse a sí mismo. Entonces, aprovechando la actual dinastía Min, y Persia y los demás, están en un estado de ansiedad. En tales circunstancias, puede desempeñar un papel muy ventajoso al atacar Da, Manwao, Min y Persia. También puedes matar 2 pájaros de un tiro, luchar por peces y mejillones, y los pescadores obtienen ganancias, tal beneficio. Por lo tanto, esta vez, cuando llegó a Persia, inmediatamente abrió la formación detrás del ejército Min. Está planeado usar una ventaja extremadamente poderosa para derrotar instantáneamente al ejército Min. Fue solo cuando el ejército de Kusuang, y esta vez el comandante en jefe, llegaron a la retaguardia del ejército de Daming. Español. Los 2 gobernantes y ministros, hasta ahora, no han causado un solo conflicto. Solo se puede usar para complementarse para describir la ingeniosa relación entre los 2 gobernantes y ministros en este momento. Junto con Yuanxi y Pang Tong, continuarán avanzando el actual Damin Bangxi de acuerdo con la trayectoria de acción. Entre la gente de Persia, también causó un alboroto. En la guerra anterior, esta gente también lo vio en sus ojos, y había muchas cosas que sabían muy bien. Ahora veo que un ejército Min a mayor escala ha entrado en Persia. Entonces, en mi corazón, sentí mucho miedo. Lo que temían no era que el ejército Min los atacara. Pero en el territorio de Persia, nunca volvieron a ver al ejército persa. Estos ejércitos persas, cada vez que aparecían, los saqueaban desenfrenadamente. En lugar de decir que tenían miedo del ejército Min y el ataque persa, tenían más miedo del ejército persa y su botín. En los corazones de estas personas, dado que ha surgido la mente del miedo, entonces cuando se enfrentan al ejército Min la próxima vez, naturalmente tendrán una mentalidad de pánico. Sin embargo, todas estas cosas, el ejército de Daming no prestó atención. Obviamente, esta pobre gente no representaba ninguna amenaza para su ejército Min. Por lo tanto, Yuanxi también ordenó a los soldados de abajo que fueran tolerantes con esta pobre gente en Persia. No debían ser despojados de su comida y propiedad, y las raciones que llevaba el ejército fueron entregadas a algunos persas que estaban a punto de morir de hambre. Cuando estos persas vieron al ejército Min, pudieron tomar la iniciativa de darles comida. En sus corazones, se sintieron muy asustados y no se atrevieron a extender la mano para aceptar la comida. Aunque ahora no entienden el idioma, hay un rastro de bondad en los ojos de este ejército Min. Por lo tanto, estas personas tomaron la comida de las manos del ejército Min. Yuanxi observó la devastación en Persia, aunque albergaba pensamientos especiales. Sin embargo, a pesar de su situación actual, no podía brindar mucha ayuda a la Persia actual. Lo más importante era resolver el problema persa lo antes posible buscando flores. También existe una solución completa al problema de Guisuang, para que pueda enviar ministros competentes de la dinastía Min. Y también puede movilizar algunos materiales para apoyar a la Kushan persa y a otros países pequeños. En ese momento, también pueden aprovechar sus ventajas innatas de Daming. Traigan los mejores materiales a este territorio persa, para que esta gente también pueda vivir una vida plena. En este momento, solo podemos distribuir temporalmente algo de comida a esta gente, para que puedan resolver primero el problema de la comida y la ropa. En el camino, Yuanxi lideró a las tropas, mientras avanzaba, mientras brindaba alivio a esta gente persa común en el camino. Durante un tiempo, el ejército Min fue elogiado por la gente donde quiera que iba. Aunque no entendían el idioma de Damin, parecían ver un rastro de bondad en sus ojos. Al mismo tiempo, fantaseaban con el antiguo frente del ejército Min. Cuando entraron en Persia, no fueron saqueados durante la batalla con Agendas, el sabio rey de la izquierda. Por el contrario, para ellos, es brindar ayuda a las personas dentro de su capacidad. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Nos vemos.